Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. En este caso, edición Toronto, Canadá. Estamos aquí en las instalaciones de Ahora Canadá, aquí en la ciudad de Toronto, y es un placer venir aquí hoy a hablar de educación internacional y de todas las escuelas que se dedican al tema de enseñar inglés a muchas personas en el mundo. Yo soy Juan Frensa y es un placer contar hoy aquí con Óscar Blanco. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, Juan. Un gusto estar aquí contigo. Qué bueno. Bueno, para quien no te conozca, tú eres el director general de ILAC, que es una escuela bueno, tenéis escuelas en todo el mundo y os dedicáis a todo el tema de enseñar inglés a gente de cualquier país, ¿no? Bueno, realmente ILAC es un grupo educativo hoy en Ok. día. Inició como una escuela de inglés canadiense. Las instituciones o la institución como tal se encuentra en Canadá como tal, no alrededor del mundo, pero sí traemos estudiantes de más de 90 países, lo cual es uno de los fuertes de nosotros. Ok, bueno, enhorabuena porque acabáis de ganar un premio en Londres como mejor escuela del mundo de inglés, ¿o cómo es? Cuéntame. Bueno, nosotros hemos tenido la dicha por varios años de obtener varios reconocimientos. Este es como el Oscar de la industria, ¿no? Ok. Entonces hemos tenido muchísimos reconocimientos. Ya cuando llegas a más de 5 años consecutivos obteniendo este reconocimiento, entras como en otro nivel, otro pool de superstars. Entonces, ya no participamos en las clasificaciones regulares, sino que participamos contra instituciones que ya han obtenido este premio por más de 5 años consecutivos. Y esta es la quinta vez que ganamos ese premio. Entonces, estamos muy contentos por eso. Wow, enhorabuena. ¿Cómo se siente eso? No, bueno, un orgullo sinceramente de formar parte de un super equipo, de trabajar de la mano con el que fue el creador de la escuela en el 1997, una escuela muy pequeña y que termina siendo la escuela de inglés más grande de Canadá, que no solo termina siendo la escuela más grande, sino que terminamos siendo un grupo educativo que básicamente cubrimos todos los aspectos del ámbito de la educación internacional y bueno, formar parte y estar muy de cerca en esos logros, obviamente con mucho orgullo. Qué bueno. Oye, para quien nos esté escuchando dirán, pero este hombre no es de Canadá, no se le escucha muy canadiense. ¿De dónde eres tú? De Venezuela, ¿verdad? Sí, soy orgullosamente venezolano. Llegué a Canadá a estudiar inglés en el 2009 y casualmente estudiar inglés en ILAC, la escuela que hoy represento. Hice todo, bueno, el proceso que nosotros siempre recomendamos y yo lo recomiendo en base a la experiencia, no en base a porque es mi trabajo, pues lo que es lo que hacemos. Y bueno, hoy en día tengo la dicha, realmente es una dicha, es un orgullo de ser el director de ventas internacionales de ILAC como tal. Cuéntame un poco, o sea, ¿cómo una persona latinoamericana puede llegar a un cargo como el tuyo? Porque entiendo y por lo que escucho en esta ciudad no es una cosa como tan fácil de llegar a un rango así, ¿no? Sí, creo que son muchos aspectos en tomar en consideración, porque uno está acostumbrado a que, bueno, para llegar a estos cargos tienes que tener un máster, todo esto, tienes que llegar al PhD, que es lo que normalmente sucede, sobre todo cuando son corporaciones. Pero digo, son muchos aspectos. También uno dice, no, es que hay que tener suerte. Siempre la suerte tiene que estar de tu lado, estar en el momento indicado, en el lugar indicado. Pero yo creo que es más que todo un tema de actitud, un tema de actitud, un tema de no temor a tomar el siguiente paso y equivocarte o que te vaya bien o mal sin temor, porque al final del día es lo que te va a hacer ayudar a caminar el camino. Eso es una realidad. Qué bueno. Oye, ¿cuál dirías que es la clave de tu éxito aquí en Canadá? El haber logrado pues, una posición como en la que tú estás, el haber logrado todo lo que tú estás logrando. O sea, ¿cuál crees que es la receta? Te voy a decir, creo que la actitud con la que ves la vida. Y no solo me pasa a mí, conozco un par de personas, una muy buena amiga española, por cierto, que ahorita está en Madrid, se fue a Madrid y tiene un súper trabajo en España, pero con todas las dificultades que uno ve aquí y sin temor a hacer lo que tengas que hacer. Yo te digo, mi historia empieza como un estudiante internacional. Yo trabajé en varios bares como barback y en algunos sitios de limpieza al principio porque tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero teniendo siempre muy claro cuál es tu objetivo. Tu objetivo es, tengo que terminar mi segunda carrera aquí para luego ir al segundo paso, siempre y cuando tú te mantengas, como dicen acá, stick to the plan. Si tú te mantienes al plan que tienes y tengas la capacidad y la voluntad de hacer lo que tengas que hacer,
Yo creo que esa es la clave del éxito. Totalmente. Además, el otro día escuchaba una cosa, no sé qué pensarás tú, como de que parece que los latinos en Canadá de repente es como, ¿pero a qué te dedicas? Y entonces te dice mucha gente, bueno, yo era médico, pero ahora soy otra cosa, ¿no? Y a mí me fascina lo que tú dices, ¿no? Porque es verdad que tú puedes llegar aquí siendo, yo qué sé, mesero, pero con la mentalidad clara de, ok, bueno, necesito el inglés, necesito hacer esto, esto y esto, y yo sé que voy a lograr llegar a esa posición o a ese trabajo que tanto he querido. Entonces, me gusta como ver a alguien en una posición que sí lo ha logrado porque creo que realmente es todo mentalidad. O sea, si tú no lo crees posible, es imposible que al final suceda, ¿no? Incluso el otro día me decían de cómo podemos lograr que los hispanohablantes, por así decirlo, o los latinos nos tengan como en mejor consideración, ¿no? Como que realmente nos respeten más. Yo decía, es que el respeto empieza en uno. O sea, si tú no te respetas, es imposible que al final venga alguien y se ponga delante de ti a respetarte. Totalmente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y como te digo, eso inicia en un punto de no tener miedo a tomar decisiones. Todas las explicaciones que te lo voy a dar, te las voy a dar con ejemplos en cosas que yo he hecho. En retrospectiva que yo hago conmigo mismo, yo digo, si yo no hubiese hecho esto, yo no hubiese avanzado lo que he avanzado y lo doy siempre gracias a Dios. Eso es otra cosa muy importante. No importa tus creencias, pero darle gracias a Dios, a la luna, al universo, siempre estar agradecido con la vida por lo que te da. Yo creo que eso también vibras en una energía un poco diferente y te sigue abriendo puertas. Pero una de las cosas que fue determinante en mi vida es, lo acabas de decir, yo estudié comercio internacional en licenciatura en Venezuela, vine a hacer inglés, pero siempre, y eso lo que yo hago siempre lo menciono, ahí es donde entra la importancia de nuestras agencias representantes, porque gracias a mi agencia en ese momento me guió. Yo tenía una idea, yo por internet yo decía, me voy a Vancouver a estudiar inglés 6 meses. Y yo entré a una oficina de una persona que es representante no sé, de ILAC en ese momento, y lo que me hizo fue un test, me analizó por un mes mientras me presentaba opciones y me dijo, yo te voy a dar mi recomendación en base a experiencia. Tú deberías irte para Toronto por 7 meses por una cantidad de circunstancias. Lo tomé y eso me abrió la puerta ¿a qué? A 3 meses más tarde estar acá, poder hacer un diploma. De otra forma no hubiese podido hacerlo, tuviese que haberme regresado. Entonces, primero escuchar a personas que son profesionales en su industria. Y gracias a ese consejo cambió mi vida, porque se me abrió una puerta que es quedarme en Canadá. Yo más nunca regresé a Venezuela en términos para vivir, sino que hice toda mi extensión desde aquí. Hice el programa que nosotros ofrecemos, llegué al college. Yo estudié International Transportation and Customs, un diploma bastante específico en aduana y transporte. Empecé a trabajar en DHL. Pasó una situación en mi vida, más que todo emocional, y yo necesitaba un cambio. ¿Qué sucedía? ILAC, por cosas de la vida, yo siempre tenía esa relación o ese contacto con algunas personas dentro de ILAC y me estaban ofreciendo, ¿por qué no te vienes a trabajar para acá? ¿Qué pasa? Ya tú tienes una cierta edad y tú ya pasaste por varios años de trabajos bueno, que te dan poco, pero es que es lo que tienes que hacer. Y esa oferta era muy baja. Es decir, yo ganaba una cantidad de entry level, pero era bien. Y aquí me estaban ofreciendo la mitad. Pero por esa situación sentimental, de emocional, la única pregunta que hice fue, ¿este trabajo requiere que yo viaje? O sea, ¿me requiere estar fuera de Toronto por cuánto tiempo? 6 meses, eso es lo que estoy buscando. No me importa que me paguen poco. Eso fue una decisión que no todo el mundo toma. No me importó irme de 60 a 30, que era nada. Pero eso cambió. Ese paso cambió completamente mi vida. No me importó, lo que necesitaba viajar, algo que siempre había soñado, independientemente del pago. Y no sé en qué momento, hoy estoy aquí sentado hablando contigo después de 8 años trabajando en ILAC y con varias oportunidades dentro de la empresa. Entonces, ahí es donde te digo, creo que tomar las decisiones sin temor o sin prejuicios, creo que es la clave. Mi mamá me decía, ¿estás loco? ¿Coger de esto para esto? No, haz carrera acá. Y mucha gente me lo decía, mucha gente mayor, gente con una vida, 50, 60, 70 años, que esa no era la forma, que la forma era seguir. Y no, realmente hoy les puedo demostrar que tomar tus propias decisiones, estar convencido de que es mejor para tu vida. Y no lo había pensado por un tema económico, lo había pensado por un tema
de cómo vives tu vida, cómo eres feliz, qué te va a hacer a ti más tranquilo. Totalmente. No, te estaba escuchando y yo soy un gran defensor de que en la vida uno tiene que definir su propósito de vida, ¿no? O sea, cuando tú tienes definido tu propósito de vida, que puede cambiar a lo largo de tu vida varias veces, evidentemente, creo que luego vienen todos los regalos, ¿no? Es un caso un poco lo que tú cuentas, como de, no, yo quiero hacer esto, ¿sabes? Como esto es lo que a mí me vibra, independientemente de lo que digan, lo que yo cobre, o sea, ya haré que esto sea como, de alguna manera, lo que sostenga mis gastos, mi vida, ¿no? Yo te estaba escuchando y pensaba, ¿qué le podrías decir a todas las personas de América Latina que tienen ese sueño de venir a Canadá y de alguna manera no saben cómo venir hasta aquí? Bueno, si tienen el sueño, primero que confíen en ellos. Y si es un sueño, busquen la forma de cómo hacerlo. Sé que hay personas que tienen muchas más herramientas, ya sea por los padres, que pueden ayudarlos económicamente. Hay otros que no. Lo primero que yo siempre voy a decir, y no es un tema de negocio, ¿no? Ni mucho menos, pero siempre voy a decir, busquen un profesional. Y el profesional siempre va a ser una agencia de estudio. No importa dónde estén. Busquen una agencia de estudio, revísenla, obviamente, que tenga un historial, incluso si pertenece a alguna asociación en ese país. ¿Por qué? Para garantizar que es una empresa legítima. Y a partir de allí, escuchar. Yo creo que escuchar a un profesional, a los profesionales que tienen experiencia, te puede dar diferentes opciones. ¿Por qué? Hay personas que no pueden hoy en día de repente hacer un pago para venir a un college público aquí en Canadá, porque bueno, obviamente es una inversión. Yo siempre le digo a todos los estudiantes, hey, esto es una inversión. No, que es pública la universidad y el colegio en Canadá. Es pública, pero no significa lo mismo que para nosotros, de repente en España o de repente en Venezuela, que la institución pública es completamente gratuita, o en Argentina. No, aquí la pública tienes que pagar. Oye, se me sale de las manos el presupuesto. Vamos a ver, hay muchos caminos que se pueden tomar. Entonces, yo creo que lo primero que yo diría, habla con un profesional de la industria, que te puede guiar y te puede dar muchas opciones. Y a partir de allí, hacer lo que tengas que hacer para poder cumplir con ese plan. Claro. No, de hecho, te estaba escuchando y la importancia de dar con las personas adecuadas, ¿no? Porque mucha gente quiere emigrar a cualquier precio y llegan aquí, los engañan, se encuentran con agencias o con escuelas que no es lo que realmente le habían prometido. Gente, he escuchado aquí en estas semanas en Toronto como de gente que llega y de repente el Airbnb que le enseñan, de repente al día siguiente vuelven y ya no existe. Es como de encontrar esas personas para que realmente tu experiencia sea lo más gratificante posible, ya que el hecho de emigrar muchas veces ya es complejo y a veces incluso medio doloroso, depende de la situación, ¿no? Entonces, como de intenta llegar de la mejor manera posible a Canadá. Es súper difícil y sobre todo aquellas personas que ya, por ejemplo, me pasa mucho, tengo la dicha de viajar por Latinoamérica y cuando converso con las personas les digo, oye, no quieres hacer una segunda carrera, no quieres estudiar. Muchas veces dicen, oye, mi interés es emigrar, pero sin el estudio, ya yo estudié. Vale, pero es que eso es lo que busca Canadá. Canadá busca que te eduques en Canadá, de una u otra forma, ya sea por un público, un privado. Hay diferentes tipos de instituciones que te pueden dar la oportunidad, pero entonces tienes que estar abierto a eso. No, solo quiero trabajar. Ajá, pero ¿por qué Canadá te va a dar la oportunidad a ti, Pedro, porque eres Pedro, y qué valor le agregas tú a la comunidad? ¿Hablas inglés? No. ¿Qué oportunidades vas a obtener tú allí? Entonces hay que estar muy claro, yo quiero ir a Canadá, porque Canadá es un país que te abre las oportunidades, te abre puertas, súper. Es tácito que tienes que hablar inglés, tácito. Ahora, ¿cómo lo hago? El profesional te puede ayudar. Claro. No puedes ir a Canadá para aprender inglés, donde te podemos ayudar con todo el gusto en ILAC. Bueno, en línea, puedo hacerlo. ¿Cuánto es mi presupuesto? El profesional te va a decir, te va a guiar cómo hacer ese plan de estudio, ¿me explico? Pero tienes que estar muy claro también que el destino al que vas, ¿qué es lo que requiere el destino? Claro. Te está diciendo que la parte educativa es el mejor paso para hacerlo. No, bueno, que hablé con un abogado. Bueno, puede ser que el abogado te pueda ayudar, pero son caminos completamente diferentes y son costos completamente que van alineados a algo distinto. ¿Por qué la educación creo que es el camino para Canadá? No es que creo, estoy convencido. Es que el canadiense te está diciendo, el gobierno te está diciendo, si tú te educas aquí en Canadá como tal, en un college público, básicamente tu camino a la residencia permanente está hecha. Solamente sigue los pasos 1, 2 y 3. Ojo, obviamente no el 100% de las personas de repente pueden aplicar allí por cualquier circunstancia,
pero el porcentaje tan amplio de personas que han emigrado en los últimos años por la área educativa te lo está diciendo. Yo soy un caso de ellos y conozco la mayoría de mis compañeros. Son casos que son estudiantes internacionales tomando el camino correcto y hoy en día son residentes o ciudadanos canadienses. ¿Toma tiempo? Sí. ¿Es una inversión de tiempo y dinero? Sí. Ahora, a mí me preguntan muchas personas, a veces compañeros, agencias amigas me dicen, oye, tengo un estudiante maduro, 32 años, dejó su trabajo en el banco, ejecutivo alto. Tú puedes hablar con él, porque a pesar de que tiene 6 meses, está dudando, ¿no? Y cuando yo hablo con la persona, lo único que le digo es, estás tomando el camino correcto. Sé que estás en la mitad del camino. Sé que puedes estar muy duditativo, porque dudas porque tu vida en tu país de repente no era tan mala, pero ahora estás buscando un mejor futuro para tu familia. Créeme, y después que yo hablo un rato con esa persona, créeme que estás en el camino correcto. Claro. No, de hecho te estaba escuchando y la importancia de dar los pasos adecuados, ¿no? Escuchaba a mucha gente que me contaba su experiencia en Toronto y aquí en Canadá sí son bastante cuadrados en cuanto a que los pasos se tienen que dar en los tiempos que están estipulados y como te intentes saltar un paso y yo qué sé, como ahorrarte 6 meses, como que eso queda en tu historial, ¿no? Y luego a la hora de poder ir a buscar una residencia permanente o muchas otras cosas, como que de repente se encuentran de, ya, pero ¿por qué? Y es como de, claro, te saltaste un paso. Total. Y aparte también el tema de los trabajos. Hablando específicamente de nosotros, los latinoamericanos, hay trabajos que nosotros podemos hacer que te dejan mucho más efectivo de repente que un trabajo de oficina. Pero ¿qué pasa? El trabajo de oficina es el que posiblemente, dependiendo, estoy haciendo muy general, ¿no? Porque tienes que buscar el NOC y tienes que buscar cierta información. Ese es el que te va a dar ese paso o te va a llevar a tu meta. Pero muchos de nosotros latinoamericanos, lo digo porque lo he visto, yo hice esos trabajos también, por ejemplo, el trabajo de construcción. Es un trabajo que es duro, pero en el día a día te sientes bien porque te deja bastante efectivo, Claro. pero no te permite avanzar en tu planificación. Entonces, he visto muchas personas que se han quedado en ese ámbito y no han logrado avanzar en lo otro. Entonces han pasado 5 años y no han podido lograr su residencia. Han pasado 5 años y a pesar de que tenían una experiencia amplia en un sector específico en su país, básicamente ya lo perdió, ya perdió el hilo y le cuesta ahora entrar en el mercado laboral. Entonces, yo creo, nuevamente, es estar enfocado en el plan. Sabes que es algo temporal, es por un año, bueno, es por un año. Y continúa tu camino. Totalmente. ¿Qué tan importante es tener un buen inglés a la hora de venir aquí sin tenerlo? ¿No? Porque me imagino que para poder aspirar a un buen cargo necesitas tener un buen inglés. O sea, al final eso es una cosa tan evidente que a veces se nos olvida como migrantes que llegamos aquí. Es tácito como te lo comenté. Y cuando hablo con personas, con estudiantes, les digo, mira, imagínense, no se imaginen Canadá tú yendo para allá. Imagínate que tú estás acá en tu país, Colombia, y viene un japonés, y es una eminencia, es un médico número 1, y llega a Colombia porque se va a mudar a Colombia, porque va a empezar a hacer cirugías en Colombia, y no habla castellano, y tampoco habla inglés. ¿Cómo se comunica el japonés con la persona de Colombia? En castellano, no puede, no hay comunicación, no hay trabajo, no es posible, aunque seas una eminencia, poder avanzar en lo que estás haciendo. No va a poder hacerlo. Entonces es la explicación que le doy, que ellos se pongan en esos zapatos. Es decir, si tú vas a Canadá y no hablas inglés, no vas a conseguir las mejores oportunidades. Estás lejos de conseguir las mejores oportunidades. Y el inglés es tácito, porque hay muchas personas internacionales que hablan muy bien inglés, más el canadiense, la persona que está acá. O sea, es algo que es un must. Tú tienes que hablar inglés como hablas español. De repente, obviamente, con tu acento, pero tú tienes que aprender inglés. Hoy en día, quien no sepa, y el inglés es el primer paso. Hoy en día, si tú no sabes inglés y otro idioma, es complicado. Y en unos años, el no saber por lo menos 2 idiomas vas a ser un iletrado. No vas a tener oportunidades. Ya tú estás hablando de que tienes que saber 2, 3, 4 idiomas. El mundo está caminando sumamente rápido. Chino no, ¿eh? Chino va a ser muy complicado aprenderlo, también te lo digo. Sí. Estoy haciendo una broma. No, porque me estoy dando cuenta el impacto que está teniendo el idioma. O sea, es increíble. O sea, hay mucha gente ya en Europa que te dice, no, hablo chino y japonés. Y tú, ¿cómo? O
sea, wow, porque o sea, a nivel de fonética aprender esos idiomas no está tan sencillo. O sea, no hay una lógica dentro de tu cerebro que te ayude a aprender un idioma de ese calibre, ¿no? O sea, realmente hay idiomas que dices, wow, sí le vas a tener que echar muchas ganas, porque o sea, no hay ningún tipo de lógica en tu ADN que te lleve a entenderlo, ¿no? El inglés como español, si te pones, lo sacas, pero idiomas que fonéticamente son, o sea, que fonéticamente hay sonidos que no están en nosotros, pero me parece muy interesante lo que dices de aprender más idiomas, no solamente conformarte con el inglés, porque wow, o sea, a la larga en unos años esto cambiará. También es cierto que el público latino en Estados Unidos le quedan como 10 años para que sea incluso mayoría que el americano, que eso también va a ser una revolución el día que llegue, porque entonces preguntaremos, oye, ¿y ahora el primer idioma cuál es? Sí, pero ¿dónde está, cuál es el idioma de los negocios? El inglés. Y Eso es una gran verdad. exactamente. Entonces, si estás, entonces en qué ámbito o en qué nivel quieres estar tú? ¿Dónde te ves tú posicionado? Ah, Claro. bueno, nada más voy a hablar castellano, porque al final del día la mayoría habla castellano, ok, pero ajá, ¿y qué se produce en ese sector que nada más se habla español en Estados Unidos, por ejemplo? Claro. Los negocios están en inglés. ¿Quieres comunicarte con...? Acabo de llegar a Londres ahorita, ayer, a las 7 de la noche, llegué a Londres de un evento. Es un evento donde tuve la oportunidad de compartir con personas de China, de Japón, de Corea, de todas partes de Europa, de Turquía, y todas las reuniones que tuve, ¿las tuve en qué? En inglés. Claro. Entonces es la única forma realmente. Es, como te digo, como tu idioma natal, el inglés es tácito, es lo que tienes que saber. Tienes que saber. Y ahorita la mayoría de los jóvenes, gracias al Internet, están llegando a un nivel de inglés un poco más alto. Lo cual eso facilita también bueno, si vas a hacer un plan de estudio, ya no tienes que invertirle un año para aprender inglés. Ya la mayoría de los chicos tienen un nivel medio intermedio. ¿Por qué? Porque ven películas en inglés, porque el Netflix, porque cualquier canción, todo ya está tan accesible. El YouTube, ya los chicos entienden mucho más inglés. Entonces, eso es una herramienta más y sobre todo para los padres que no tengan que invertir o para esa persona que quiera buscar una oportunidad de mejoría. Bueno, ya sabes que no tienes que estudiar un año. Seguramente son 6 meses nada más. Claro. ¿Tú sabías inglés cuando llegaste a Canadá? Pensé que sabía algo. Eso nos pasa a todos, ¿eh? Uno piensa que sabe, pero cuando llega al sitio dice, vale, no sé nada. Pensé que sabía. Yo digo, bueno, sí, he estudiado acá en Venezuela, uno que otro curso. Cuando llegué acá, y el primer día, ok, sí, no entiendo absolutamente nada. Yo siempre digo que llegué en donkey level, porque es como que no sabía absolutamente nada, no entendía nada. Incluso de 17 niveles, entré en el nivel 4, que es que es básico. Y en la primera semana le dije a la profesora, yo necesito que me baje, o sea, no entiendo absolutamente nada. Y ella sí, obviamente ahí viene la experiencia. Me dijo, no, vale, quédate por favor 2 semanas, que en 2 semanas tú vas a tomar la velocidad o el ritmo de la clase. Y fue así. Pero efectivamente... Y ahí te das cuenta también de la importancia de estar en una escuela donde te enseñen las diferencias o cuáles son las habilidades que debes aprender. Después yo analicé, después de un par de meses, que mi problema era la escucha, no tanto el habla. Yo podía leer, podía decir cualquier cosa, pero no podía tener una conversación, porque tú me decías algo y yo no te entendía. Entonces, también creo que está el valor de donde vayas a estudiar, ¿no? Que se enfoquen, que te den la oportunidad de enfocarte en cuál es la herramienta que necesitas desarrollar más. Totalmente. Oye, Óscar, para acabar, te quería preguntar, si tuvieras la oportunidad de ponerte delante del Óscar que fuiste ese primer día que tú llegaste a Canadá, ¿qué le dirías? Qué buena pregunta. ¿Qué le diría? Bueno, le diría, continúa, sigue tus sueños, continúa haciendo lo que estás haciendo, no tengas miedo. Es lo único que yo le diría, porque creo que uno, a pesar de todo, aunque por muchos consejos que uno le den, uno siempre va a poner en duda. Y le diría también otra cosa. Busca a alguien que tú admires e intenta copiar los pasos que esa persona ha tomado. Todo el mundo quiere darte consejos. Todo el mundo te quiere dar consejos. Esto no se hace así o no hagas esto porque haces esto.
escucha si esa persona que está dando el consejo tiene mejor vida o tú consideras que tiene mejor vida que tú. Si no, sigue confiando en ti y en lo que tú piensas. Wow, lo firmo, lo suscribo todo lo que dices. Es una gran verdad. Querido Óscar, ha sido un placer enorme tenerte aquí, que hayas venido a compartir este ratito y que de las primeras cosas que has hecho después de recibir ese gran premio haya sido venir aquí, así que me siento muy privilegiado. Ojalá y esta entrevista le sirva a las personas que quieran migrar y tengan un poquito más de información y la verdad te admiro muchísimo por todo lo que estás haciendo y ojalá sigáis creciendo muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. No, Juan, muchísimas gracias por el tiempo, por estar en este espacio contigo y un poquito nervioso, primera vez que estoy No lo diría, no lo diría. En un stage como este, pero no, muy, muy feliz y agradecido por la invitación, sinceramente. La verdad, no lo diría y la verdad que conociendo personas como tú me reafirmo en que todo es un tema de actitud y de mentalidad y que sin eso es complicado llegar a grandes cosas en la vida, así que te felicito. Muchas gracias, muchas Nos gracias. vemos en el próximo podcast, ha sido un placer y bye, cuídense mucho.